Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Palabra Fiel, acá en Radio Tu Encuentro. Hoy estamos a martes 14 de febrero del año 2017, cuando son exactamente... ¿Qué hora es? Son las 6:15. Amén. 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 ¿Cómo está, Pastor Pablo? Bendiciones, saludos a todos los hermanos, en la paz del Señor, sean bendecidos en este día. Bienvenidos a su programa Palabra Fiel, estoy muy bien. Gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Agradezco a Dios una vez más por estar en este lugar, Pastor Aguirre, bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Estamos muy alegres por esta tarde y este privilegio de estar acá compartiendo la palabra con todos los que nos están escuchando en esta tarde. Amén. Vamos a empezar orando al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Así es. Para Aleluya. que el Señor nos bendiga, nos guarde, Amén. Para que bendiga a cada uno de mis hermanos, de las personas que están escuchando el programa en esta tarde. Amén. Amén. Así es. Bendito Dios y Padre Celestial, Gracias, en esta hora, Dios mío, te damos las poderoso, gracias, grande, Padre Señor. Santo, porque tú Tú eres eres bueno, bendito, tú eres Señor. Tú bendito, eres poderoso, porque tú Señor. eres grande y eres el Dios de nuestras vidas, Tuya es la Señor. gloria, tuyo es Te el rogamos, poder, Dios mío, Señor. que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Aleluya. Señor amado, sea derramada sobre Gracias, nosotros, Señor. Espíritu Anhelamos de ti, Santo, Señor, gracias. anhelamos de tu presencia, de tu poder, Aleluya. que tu presencia, Señor eterno, sea Gracias, llenándonos, Señor. sea fortaleciéndonos día a Gracias, día, Señor Señor, Jesús. abriéndonos las puertas que necesitamos, los caminos, Aleluya. Padre amado, que muchas veces están interrumpidos, Dios mío. Sé tú despejándolos, Padre de la gloria. Señor amado, te ruego por cada una de Aleluya. mis hermanos, Señor, que ha Gracias, llamado, Jesús. Padre Amén. eterno, para Gracias, pedir Jesús. oración, Padre amado, a la Gracias, radio. Señor. Señor, Aleluya. sé tú, Padre amado, Gracias, supliendo Jesús. las necesidades, Padre Santo. Así es, Señor. Sea tu Espíritu Santo sanando, libertando, Amén. Padre Aleluya. Santo, confortando, fortaleciendo, Espíritu consolando, Santo de Padre Dios. eterno. Amén. Oh Padre Señor. Santo, te lo rogamos, Gracias, Dios mío. Señor. Bendice, Aleluya. Señor amado, esta tarde, esta hora donde vamos a transmitir, Padre Santo. Amén, así es, Oh Señor. bendito Rey de la Aleluya. Gloria, tú bendice, Señor amado, todo lo que vamos a hacer, lo que vamos Así a es, decir, Jesús. Padre Amén. eterno. Así Sé es. guiándonos, fortaleciéndonos, Dios mío. Amén. Sé, Padre amado, llenándonos, Padre Aleluya. Santo, abriendo nuestro entendimiento para Así es, comprender Señor. un poco más, Padre Santo, Amén. sobre tu palabra, sobre la Escritura, sobre la historia, Padre Amén. amado. Así es. Oh Padre bendito, en tu nombre, Señor amado, te bendecimos, Señor. Amén. Así es, Empezamos, Señor. Padre Aleluya. amado, este programa, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a recordarle primero a todas las personas que nos escuchan, que nos pueden llamar para acotar al tema del día de hoy, o para dar una opinión o para hacer preguntas al 525-7274, Amén. Así o es. para pedir oración al 511-7288. Así es. Hoy tenemos un programa, que es la continuación del programa del día de ayer. Ayer hablamos sobre el avivamiento. Amén. Hablamos sobre qué era el avivamiento, pero ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer para que los hermanos que están en sintonía ahora recién podamos interiorizar un poquito más sobre el tema. Así es. Aleluya. Amén. Pastor Pablo, cuéntenos, el avivamiento, ¿qué es? El avivamiento es una intervención divina. Eso tenemos que tener claro, es una intervención divina que tiene como propósito mantener vivo al pueblo de Dios. Es Dios manifestándose, resucitando lo que está moribundo, que está muriendo. Amén. Resucitando todo lo que está allí caibajo. Ese fuego se vuelve a avivar. Amén. La presencia de Dios se vuelve a activar. Hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, donde entonces todo lo que está sin esperanza vuelve a tener esperanza. El avivamiento es un aliento de Dios. Es el viento del Espíritu Santo soplando sobre esta barca que es la iglesia, soplando sobre esa vela, el velero se comienza a mover nuevamente. Entonces el avivamiento tiene como objetivo levantar, activar, mover la obra de Dios cuando la obra de Dios se encuentra en una situación adversa, cuando está baja la presencia de Dios, está bajo el ánimo del pueblo. Hay un avivamiento de parte de Dios y el Espíritu Santo comienza a activar nuevamente su obra. El profeta Habacuc decía: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Lo que está diciendo Habacuc,
Señor, resucita tu obra. Que los hechos poderosos del pasado, los hechos poderosos Amén. que vivimos Amén. cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cruzó Josué y se abrió el Jordán, cuando la nube nos acompañaba, ¿cierto? De día en el desierto, y el fuego, la columna de fuego en la noche nos guiaba, el maná, la roca que fluía el agua. Toda esa presencia, toda esa manifestación de poder y de gloria, Señor, hazlo vivir ahora también. Queremos Amén. vivir Amén. estas experiencias. Haz que tu obra avivada, haz que tu obra se avive, que tu obra no esté quieta, Amén. sino que podamos avanzar. Entonces el avivamiento es una intervención divina que tiene como propósito mantener vivo al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está viviendo una situación adversa, cuando estamos viviendo en un tiempo de muerte, porque hay tiempos donde está todo muerto, todo está como el valle de los huesos secos. Amén. Entonces ahí es donde Dios comienza a soplar. Su Espíritu Santo comienza a soplar y comienza a venir esa vida. Se comienza Amén. a activar la obra de Dios. Amén, así es. Bueno, Pastor Pablo, pero el avivamiento, ¿tiene algo que ver con el derramamiento del Espíritu Santo? Amén, sí. El derramamiento del Espíritu Santo es un hecho que sucedió. Amén. Lo está registrado en la palabra en Hechos capítulo 2. Tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue derramado. Amén. En Hechos capítulo 2 encontramos, amén, donde se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, cuando dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí se cumple esta profecía, se cumple la palabra, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Era una promesa del Padre, era la promesa que Dios había dado a que su Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y ahí tenemos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Hoy día el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue derramado, está disponible hacia nosotros, pero también entendemos que el avivamiento obviamente está ligado a este derramamiento y que se sigue aún efectuando, aún se sigue derramando, se sigue repitiendo este mismo patrón. Se sigue activando este mismo patrón del Espíritu, donde se derrama, donde suceden milagros extraordinarios, donde la presencia de Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural. Lo que sucedió en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es una fiesta que celebraba unas 3 principales fiestas del pueblo de Israel. 50 días después de la Pascua era la fiesta de la semana, eran 7 semanas, exactamente 49 días y un día más, 50 días. Amén. Se celebraba entonces esta fiesta, la fiesta de las primicias, y es allí donde sucede este gran acontecimiento, donde estaban todos reunidos en el aposento alto y se derrama el Espíritu Santo de una manera tremenda, y el viento del Espíritu entró. Ahí tenemos la cualidad del Espíritu Santo, el viento. El viento sopla, no sabemos de dónde viene y a dónde va, y va soplando el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, este avivamiento es como es el trabajo divino, el trabajo de Dios, en donde reaviva, reanima la obra, su obra. Así es. Pero nosotros también tuvimos un avivamiento acá en Chile. Amén. Amén. Así es. Cuéntame un poquito más sobre eso, sobre este avivamiento en particular. Bueno, quisiera ahondar un poco y recordar cómo este avivamiento produjo un gran crecimiento en la obra de Dios en nuestra nación. Del año 1810 a 1891, vamos a poner esta fecha, ¿cierto? Hay una intervención de la iglesia protestante en Chile, y está desde la época de la colonia, del año 1810, ya a 1891 en el gobierno de Balmaceda. La iglesia está, hay iglesias históricas que las que se introducen en el país. Tenemos, por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, tenemos la Unión Church, tenemos la iglesia presbiteriana y tenemos la iglesia metodista, que durante este tiempo estas iglesias hacen un trabajo en el área política del país, hacen un trabajo en diferentes áreas para poder ellos establecerse en el país como un modelo protestante, pero que lamentablemente no fue efectivo, no hubo crecimiento. Mire, cuando nosotros vemos las estadísticas, hay estadísticas que están registradas en la historia de nuestro país y de los censos, todos los que eran protestantes para esa época, estamos hablando entre 1810 y 1891, durante ese periodo, ya al 1891, había 23.000 protestantes, pero que no eran chilenos, ¿ya? Eran escoceses, eran ingleses, eran alemanes, eran todos extranjeros, y ellos era una suma alrededor de 23.000. Pero criollos chilenos, gente evangélica chilena, para ese tiempo
La cifra era bastante, que podríamos decir, desalentadora. ¿Cuántos eran? Eran 1500 personas protestantes, 1500 hermanos en esa fecha. O sea, durante ese periodo, hasta de 1810 a 1891, la iglesia protestante o la iglesia evangélica en este país, por así decirlo, amén, la iglesia evangélica tiene muy poco crecimiento. ¿No existe un trabajo evangelístico entonces durante esa época? Sí, sí hubieron trabajos evangelísticos. Ya. Tenemos que decir derechamente que hubieron trabajos evangelísticos. Tenemos que reconocer, por ejemplo, que la iglesia anglicana se esforzó por llevar el evangelio allá a la tierra del fuego. Ellos trataron de llevar incluso el evangelio a ese lugar, pero fracasaron en esa misión. No pudieron tener éxito. También recordemos que hubo allá en la Tierra del Fuego una gran masacre, ¿cierto? Claro. Producida incluso por gente de gente protestante. Allá murieron muchos indígenas, ¿cierto? Bueno, el pensamiento, no quiero explicar los pensamientos que habían en esa época, porque no es el tema. Pero no tuvieron éxito los luteranos, o sea, los anglicanos, para poder evangelizar a las tribus que estaban en la Tierra del Fuego, las cuales prácticamente todas, desaparecieron. Y tenemos también, por otro lado, ¿cierto?, que llegan dos iglesias misioneras a nuestro país durante esos periodos. Una es la iglesia presbiteriana, que es una iglesia misionera en este caso, la iglesia presbiteriana que es misionera, y la iglesia metodista, ¿cierto?, la metodista episcopal, y que en Chile es llamada la iglesia metodista, que comienza entonces a evangelizar, ¿cierto?, con sus misioneros, comienzan a hacer su trabajo misionero, pero no tienen éxito. ¿Y por qué no tienen éxito? La pregunta del millón. Claro, ¿por qué no tienen éxito? Porque si trabajaron Amén. arduamente, tenían un pensamiento de expandir la obra de Dios. Bueno, no tienen éxito principalmente las iglesias presbiterianas y luteranas, no tienen ningún éxito, y la iglesia también metodista, muy bajo el éxito que tienen en la evangelización, en la expansión del reino, sencillamente por dos razones. Una, los misioneros presbiterianos eran todos misioneros universitarios. ¿Ya? Ellos venían de las grandes universidades, era de la clase alta de Norteamérica. ¿Ya? Era gente muy preparada. Formación. Una muy buena formación, pero venían de la clase alta. Entonces cuando ellos llegan aquí, llegan con un mensaje muy intelectual. Entonces ese fue uno de los factores. El otro factor fue político también, ya que ellos se preocuparon específicamente de hacer cultos con las colonias que había en este lugar. Las colonias de alemanes, los luteranos, ellos estaban con los alemanes, los anglicanos estaban con los ingleses, y los cultos eran en habla inglesa. También había una probitoria de la Iglesia Católica en ese tiempo, ya que no había libertad de culto en nuestra nación. Ya entonces la Iglesia y el Estado... ¿Eran perseguidos hasta en ese momento? Así es, eran perseguidos en ese momento, eran enemigos de la Iglesia Católica. En algunos países habían dado guerras, bueno, eso años anteriores habían sucedido guerras y algunos se mantenían en guerra, pero... El tema pasa que aquí en Chile ni siquiera los pueden entrar, ¿cierto?, a evangelizar, no pueden casarse en nuestro país, los que tienen otra confesión, ellos tienen que casarse, dice la historia, en el mar, ahí habían en los barcos ellos se podían casar, y ahí era reconocido su matrimonio, y no podían entonces tampoco ser sepultados dignamente, porque los cementerios eran solamente para gente que confesaba la religión católica y eran disidentes. Estos disidentes entonces eran lanzados a los basurales de las ciudades. Ahí tenemos el Cerro Santa Lucía, donde eran lanzados los cuerpos de los cristianos, de los evangélicos. Hay un monumento también en el Cerro Santa Lucía. Hay un monumento a los disidentes, a los expatriados del cielo y de la tierra. Entonces ahí vemos que no hay lugar para ellos, ¿cierto? Y son lanzados nomás sus cuerpos al Cerro Santa Lucía. Y ahí mire, cuando sucede esto, entonces encontramos que la iglesia entonces se cierra, la iglesia protestante trabaja en un área que es la política, ¿cierto? Que benefició mucho. Hay un libro que se llama, y que me gustaría que los hermanos los pudiéramos leer, yo siempre estoy estudiando, siempre estamos estudiando con la pastora, leyendo muchos libros. Y hay un libro muy bueno que quisiéramos recomendar a la audiencia, que es un libro, ojalá lo puedan encontrar, de Juan Rodrigo Ortiz Retamal, que dice Historia de los Evangélicos en Chile de 1810 a 1891, de disidentes a canutos. Mire, buen título de este libro, bastante ya muy bueno, y ya hace muchos años que fue escrito. Y hemos aprendido bastante con este historiador evangélico. Así que tremendo es cuando nosotros vemos y lo que sucede durante ese periodo. Y citando este libro, ¿cierto?, estas fuentes que tenemos
de la historia de nuestra iglesia, encontramos entonces que uno de los problemas que tuvo la iglesia para comunicar el mensaje, primero que nada, fue el idioma, la barrera idiomática, porque ellos le celebraban los cultos solamente en inglés. Y hay solamente un misionero que se atreve ya más adelante a hablar en castellano, hacer los cultos en castellano, que es el misionero Lucius. ¿Ya? ¿Cristiano? Era un metodista. Metodista. Era un metodista que comienza a hacer el trabajo en castellano. Y también hay otro misionero que llega también juntamente con ese misionero, y que es Guillermo Taylor. ¿Ya? Ellos llegan a Chile y comienzan por el norte a fundamentar la iglesia metodista. Y eso sucedió durante estos periodos. Pero no podían llegar al pueblo chileno. Claro, ese era el gran problema. Ese era el problema. Claro. No podían llegar porque a pesar de que los presbiterianos traían misioneros con conocimiento muy elevado. Y esa fue la traba. Y esa fue la traba, porque venían con Claro. mucho conocimiento, pero no venían con espíritu. Exactamente. Esa es la verdad. Venían con mucho conocimiento, tenían un cerebro muy grande, pero un corazón muy pequeño. Y tuvieron miedo de predicar la palabra de Dios, esa es la realidad, tuvieron miedo. Y lo dice la historia. Nosotros tenemos claro estos hechos quedan ahí, quedan registrados. Por ejemplo, encontramos un gran hombre que divagaba, por así decirlo, entre lo católico, entre lo presbiteriano y entre lo metodista. No se ubicaba nunca donde quería estar, si era metodista, si era católico, si era presbiteriano. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor realmente. Él regresó 2 veces a la iglesia católica, me refiero a Juan Canut de Bon. Él fue un hombre que estuvo con los misioneros presbiterianos, predicaba la palabra del Señor, evangelizaba, vendía Biblia, repartía folletos cristianos. El hombre era un hombre trabajador en la obra, pero no pudo, no encontró asidero ahí en los presbiterianos y se volvió a la iglesia católica. Claro. El momento terminado, bueno, un momento podemos decir que aún no se había convertido realmente al Señor. Claro. Y él se va nuevamente a la iglesia católica. Los presbiterianos le piden que sea más suave con su mensaje, eso le molestó a él. Lo raro es que vuelve, o sea, Claro, critica a la causa iglesia. conmoción eso, porque él tenía un mensaje muy ferviente en contra de la iglesia católica, era Claro. muy controversial con respecto a ese tema, Claro. Los enfrentaba y era muy directo. En la calle, En la calle, claro, causaba problemas en la calle, discusiones, peleas en la calle. Así es. Y ahí, estando ahí, se vuelve a la iglesia católica, Claro. pero no, ese hombre estaba buscando Una verdad. una verdad. Sí. Esa es la verdad de todas las Él cosas. estaba en busca de... Juan Canut de Bon estaba en una búsqueda de la verdad. Y realmente él se convierte al Señor cuando llega Guillermo Taylor a Chile con el metodismo. Ujú. Ahí se prende, ahí se engancha y se encuentra con sus pares. Es como, porque los presbiterianos, como les digo yo, tenían entonces según lo que nos dice la historia, amén, tenían una intelectualidad, tenían mayor formación y ellos apuntaban a la élite del país. Ellos estaban apuntando a esos lugares. Ahora eso lo hizo bien a la iglesia protestante, porque ellos ayudaron a trabajar junto con los liberales, a modificar las leyes, ¿cierto? Trabajaron mucho en la política en Chile. Trabajaron, aunque nosotros no tengamos mucho conocimiento de esto, pero si nosotros hacemos una investigación, los protestantes influyeron mucho, los evangélicos al principio del siglo, ¿cierto? Y al principio cuando esta nación estaba siendo constituida, en poder entonces influir en la política en nuestro país. Y así permitió también el crecimiento del evangelio en esa área. Bueno, Dios tiene para llevar a diferentes lugares en su reino. En esa parte ellos trabajaron, se les reconoce eso. Y sentaron las bases entonces para que el cristianismo protestante entrara en la iglesia. Pero no hubo mayor crecimiento en cuanto a alcanzar las almas. No había. Entonces tenemos a este predicador Juan Canut de Bon, Sí. que de cierta forma corta con ese impedimento de alcanzar las almas a Cristo, los chilenos. Amén. Claro, porque él predica de manera natural, ¿cierto? Ujú. Tiene un mensaje sencillo, todo el mundo le entiende lo que habla, Claro. habla en chileno, conoce las cosas, habla bien. Bueno, y él fue perseguido, ¿ya? Ujú. Fue perseguido, dice la historia que hubo un grupo de 200 personas que los quiso linchar, a él, su esposa, sus hijos, algunos hermanos, y lo querían matar, o lo que querían matar 200 personas. Y a sus seguidores le decían, por el Canut, le decían Canuto.
De ahí sale el nombre, ¿cierto? Canuto, porque en Chile llegó a ser tanta la fama de este predicador que a todos los que le seguían, ¿cierto? Y predicaban en las calles juntamente con él, le decían, ahí vienen los seguidores de Canut, ahí vienen los canutos. Pero canutos lo dijeron en una forma peyorativa, ¿cierto? Una forma de burla, ¿cierto? Que estaban ahí burlándose en contra de los seguidores del Señor, y los comenzaban entonces a burlarse de los seguidores de Cristo que estaban juntamente con Canut predicando la palabra con el término canuto. Y lo tildaron de masón, lo tildaron de un Judas, de hereje, lo excomulgaron, claro, muchas cosas. De un Satanás, lo sacaron. Está escrito incluso en la defensa pública, ¿cierto? En ese tiempo salen algunos datos que fue entonces tildado incluso de esa forma. Todo esto trajo consigo un crecimiento en la iglesia metodista. Sí, trajo un crecimiento con este predicador. Pero no se podía consolidar. A pesar del gran trabajo que hizo Canut de Bon con la predicación de la palabra, pero no hubo un arrastre sustancial. Pero sí él marcó las bases. Amén. La iglesia metodista en Chile descubre algo del espíritu, descubre algo tremendo, descubre que en Chile hay hombres que se están dispuestos a predicar la palabra y que se están dispuestos a dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios. Descubren que estos hombres que están dispuestos a dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios, esta iglesia puede financiarse a sí misma. O sea, no tiene necesidad de que los financien del extranjero. Son hombres que son financiados directamente por la iglesia chilena. Ya la iglesia metodista comienza a ver este asunto, donde los ministros del Señor comienzan a ser financiados y sustentados por la misma iglesia chilena. Y esto es un fenómeno ya que comienza a apuntar a estos predicadores que son, a lo mejor no son profesionales, no son predicadores de seminario, no son predicadores que tienen un conocimiento acabado de teología, pero tienen una pasión, una ardiente pasión por predicar la palabra de Dios. Y ya, pastora, ya eso fue en ese periodo, ¿cierto? Y el crecimiento era muy pequeño. Pero en 1902 en adelante, amén, cuando tenemos, como dice la historia, amén, llega de Estados Unidos llega un hombre de Dios, amén, que Dios iba a usar en la historia de la iglesia en Chile, y me refiero al reverendo William Hoover, ¿cierto? Él llega por la iglesia metodista episcopal, enviado, ¿cierto?, de los Estados Unidos, el mandado para estar aquí en Sudamérica, ¿cierto? Y llegar a nuestra nación, llegar acá. Y él queda a cargo de una iglesia en Valparaíso, la iglesia metodista de Valparaíso, una iglesia que había tenido un gran crecimiento en ese entonces, y es allí donde Willie Hoover llega junto con su esposa a ese lugar. Amén. Entonces tenemos acá el comienzo. Willie Hoover fue el gran propulsor entonces del avivamiento acá en Chile, ¿cierto? Amén. Pero cuéntanos un poco más sobre el contexto en donde se desarrolla este avivamiento, porque existe un contexto cultural muy importante donde llega Willie Hoover. Amén. Hay un contexto, ¿cierto?, cultural, ¿cierto?, de nuestro país, totalmente apegado a las tradiciones católicas. Ese es el contexto cultural, ¿cierto?, apegado a las tradiciones católicas, apegado a todo lo que tiene que ver con un tema específico, amén, que están sometidos a las tradiciones. Ese es el contexto cultural y el contexto social donde se desarrolla el avivamiento, donde tenemos que ver, por ejemplo, las catástrofes que hubieron en ese entonces. Mire, por ejemplo, Willie Hoover llega a principios de 1900, ¿cierto? Comienza a trabajar con esa iglesia metodista de Valparaíso, y en el año 1905, por ejemplo, en el año 1905 encontramos una peste de viruela que entra a Valparaíso. Ahí está registrado la historia y lo escriben allí en la bitácora, ¿cierto? Willie Hoover escribe esto, cómo entra, ¿cierto?, la peste, la viruela, entra a Valparaíso. Después, en 1906, cuando él está construyendo su iglesia, junto con la iglesia en Valparaíso, está levantando la iglesia, están construyendo, sucede otra desgracia. Viene un terremoto, para variar. Chile siempre ha tenido terremotos. Y en el año siguiente, parece que a fin de año o al año siguiente, bueno, no recuerdo muy bien la fecha, pero en ese mismo año hubo un incendio en Valparaíso.
O sea, Claro. como que la desgracia, ¿cierto? Claro, sin Venía, contar con una guerra civil hace años atrás también. claro, había habido una guerra Civil, civil y en anterior. 1891 y anterior Ujú. estaba la La guerra. guerra 1879, ¿cierto? Hubieron unas guerras que usted sabe, pues la guerra Perú, contra Bolivia, lamentablemente una guerra contra sus países. Que de los que fueron beneficiados por esta guerra fueron sencillamente la gente que tenía muchos recursos, mucho dinero en este país. Ellos, Las guerras siempre causan mucho daño. Mucho a la gente daño. pobre sobre todo. y eso sucedió en nuestra nación y toda la gente que estaba, el obrero, el trabajador, la gente humilde, la gente que realmente, ellos seguían en el alfabetismo, seguían pobres, Más sí, pobres todavía, claro. más miserables, exactamente, y esa es la realidad, mientras que otros se enriquecían, porque habían dos clases sociales en nuestra nación, que eran los muy ricos, ¿cierto? Y los Eran muy pobres. claro. Lamentablemente ese era el factor, Ujú. lamentablemente es así como lo vemos, ¿cierto? En nuestra nación, en Chile, en esa época, y ese era el factor cultural, social, ¿cierto? Donde se movía específicamente la nación. Amén. Bueno, ¿podemos detenernos un momento? Amén, sí, Amén, amén. ¿ya? Aleluya. Para que podamos poner un tema. Amén. Amén. Vamos entonces con Gracia Incomparable de Evan Kraft y Evaluna Montaner. Amén. Amén. Bonito tema. Amén. Gracia Incomparable. Gracias incomparable. Dios bendiga al Radio Controlador. Amén. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? Esto es la hora de Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, Entonces, cada ¿cómo- latido de tu corazón. ¿de qué estás hablando recién? Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es Hablamos sobre el nuevo. contexto cultural y social de Chile desde se empieza a desenvolver el avivamiento. Me falta hablar sobre el avivamiento. Entrar en el tema. ¿Alcanzaremos a hablar? Yo creo que sí. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama Hay las gracia. consecuencias también Sé que no que viven es dentro de nuestra justo. iglesia, dentro de la iglesia metodista y las divisiones que no vamos a alcanzar. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a Claro, hay que soñar entrar ahora contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre,
mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo, tú me amas. Oh, tú me amas. Amén. Ya estamos de vuelta entonces. Así es. Bueno, para entrar de nuevo en el tema, Aleluya. para ver cómo comienza este avivamiento. ¿Cómo comienza el avivamiento? El avivamiento se comienza a gestar ya en nuestro país ya a partir del año 1912 en adelante. Ujú. Hay un registro, ¿cierto?, que está escrito allí. Hay una pregunta que se hace en una escuela dominical porque se comienza a estudiar la palabra de Dios. Y en ese Amén. momento la pregunta que se hace a partir de un estudio de la palabra, de Hechos capítulo 2, es ¿qué impide que nosotros podamos vivir? Le dice la pregunta es ¿qué impide que nosotros podamos experimentar esto de Hechos capítulo 2? Que podamos volver a vivir esto. A lo cual el pastor Hubers, lo que dice la historia, entonces responde, dice, nada impide, sino que el impedimento está en nosotros mismos. O sea, Amén. nada puede impedir que nosotros vivamos esto, el impedimento está en nosotros mismos. Amén. Y ya a Sí, partir Señor. de ese estudio de la palabra, esta iglesia comienza entonces a orar al Señor, comienzan a orar, a buscar de Dios, comienzan a tener una intensa intimidad con el Padre a través de la oración. Amén. Hay ayunos, hay vigilias, hay momentos extraordinarios que están registrados en la historia del avivamiento pentecostal, momentos tremendos que comienzan a ser registrados en la presencia de Dios. Amén. Amén. La gente Amén. comienza a ser llena del Espíritu Santo. Ahí comienzan a suceder cosas muy extrañas que no estaban ligadas, por así decirlo, al conocimiento de ese entonces. No estaban ligadas, ¿cierto?, al conocimiento Ni a las costumbres, ni a la liturgia, Nada. ni nada. Tenemos claro. que decir la verdad Amén. también, que el culto de la iglesia en ese momento, la iglesia tradicionales, tengo que decir la verdad, eran fríos, impersonales, no había ningún tipo de nada, o sea, de ellos, ¿cierto?, de fuerza en sus prédicas. Por así decirlo, estaba bastante fome el asunto, estaba bastante Sí. aburrido. Amén. La gente no le entendía nada, más encima hablaban en otro idioma. Entonces Claro. todas las cosas, el chileno no quería Muy llegar. intelectual, muy intelectual. muy gringo. Claro, muy- entonces era todo así. claro. Pero comienza entonces el avivamiento, comienza Dios a usar, comienza Dios a levantar, comienza Dios a fortalecer, la iglesia comienza a activarse, comienzan a ver esta búsqueda intensa, Ese fuego, esa pasión por un- buscar más de una, Dios. una, claro. una cuestión del Espíritu Santo, un mover, un Amén. soplo del Espíritu Amén. de Dios, algo que estaba totalmente muerto, algo que no tenía vida alguna. Santo es el nombre del Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces fue tremendo y fue extraordinario, amén, las cosas que comenzaron a suceder, las cosas que comenzaron a moverse, el Espíritu Santo cómo comenzó a actuar, amén, la presencia de Dios comenzó a moverse de una manera tremenda, amén, en esos lugares. Algo poderoso comenzó a suceder, algo de Dios grande comenzó a suceder, experiencias de gente que reía, amén. Claro. Hay gente que reía, otros que veían visiones. Los cultos comenzaron a ser tremendos, extraordinarios. Vino un Claro. predicador un día enviado a la iglesia, ¿cierto?, metodista de Valparaíso, dirigía el pastor Willy Hoover. Y cuando comenzó a predicar, predicó un mensaje del Cristo crucificado, mensaje que está registrado ahí, y comenzó a predicar ese mensaje. Pero el predicador habló con una gracia tremenda y la iglesia respondía con mucho fervor. La presencia de Dios, amén, Amén. la presencia del Espíritu Santo de Dios, amén, fue impactando, invadiendo, levantando el lugar. Había una presencia tan grande del Espíritu Santo de Dios, había una presencia tan grande del Señor, aleluya, que el predicador predicó esa noche fue tremenda, fue extraordinaria. Hubieron cosas tremendas que hicieron, por ejemplo, quedarse en vigilias continuas, en oraciones constantes, buscaban el rostro de Dios y se comenzaron a sacrificar tiempo, comenzaron a sacrificar búsqueda.
esto motivado por el Espíritu Santo. Las oraciones eran largas, las oraciones eran fuertes, toda la noche se oraba, fervientes en el Espíritu Santo. Entonces, esta búsqueda trajo consigo, amén, este mover del Espíritu Santo de Dios entre el año 1902 a 1910, amén, todo un mover del Espíritu Santo, todo un mover de la presencia de Dios, donde la gente comenzó a buscar. Esto molestó, tenemos que decirlo derechamente, que esto molestó, amén, a las personas, amén, a los que estaban por delante, comenzaron a ser molestados, amén, a los que estaban dirigiendo, amén, la obra del Señor, comenzaron a ser, no les cayó bien. Ese fue el punto, a ellos no les cayó bien en gracia. Y tenemos que decir que la iglesia metodista fue tajante, ¿ya? Ellos no estaban, porque siempre cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, siempre cuando hay una activación del Espíritu Santo de Dios, hay gente que no le va a gustar. Amén. Hay gente que no se va a sentir cómoda. Amén. Y en este caso tenemos en la historia un registro, ¿cierto?, de gente que no quería que esto avanzara, que esto creciera, que se sentía incómodo, porque no representaba el carácter de una organización que estaba muerta, y no tenía vida, no tenía espíritu, y no tenía la presencia de Dios. Y es aquí donde el obispo Bristol de Sudamérica, ¿cierto?, y el superintendente, yo estoy pronunciando no en inglés, yo quiero pedir disculpas, yo no pronuncio inglés, yo lo voy a pronunciar tal como está escrito en español, ¿cierto? Dice, y el superintendente Rice, no sé, yo le digo Rice, a ver, perdonen mi inglés, pero estos no estaban de acuerdo con el movimiento pentecostal que se estaba realizando dentro de la iglesia. Se lo hacen notar a Hoover, amén. A Hoover se lo dicen prácticamente que tiene que él cortar este asunto pentecostal, ¿ya? Que estas danzas, que estos llantos, que tanto griterío, porque había tanta risa, porque habían algunos que danzaban, porque otros decían gloria a Dios, porque otros decían aleluya, eso no estaba de acuerdo con la liturgia metodista. ¿Ah? Así es. Entonces eso tenía que ser cortado, y se lo mandan y se lo especifican al hermano, al pastor Willie Hoover, y le dicen, esto tiene que cortarse una vez por todas. Y bueno, eso no se pudo parar. Hasta que llegó un momento, yo tengo aquí, voy a leer, ¿cierto? Hasta que llegó el último toque que fue definitivo, ¿ya? Llegó esta cuestión, los colmó a ellos, y fue el último toque que fue el definitivo en la relación entre metodistas y pentecostales. Se dio ese mismo año, en 1910, ¿ya? Ya aquí ya la cosa no. Ya había estallado este movimiento. Ya había estallado. La presencia de Dios, claro, lo invadía todo, la presencia de Dios estaba haciendo... La gente llegaba a la iglesia, mucha cantidad. Y el crecimiento fue tremendo, fue tremendo el crecimiento de la obra de Dios. Los cultos que eran fome, los cultos que eran aburridos, los cultos que no tenían vida, ahora estaban llenos de vida, había sanidad, había milagros, había presencia de Dios. La iglesia comenzó a crecer a un ritmo acelerado. Había un crecimiento tan grande que la iglesia ya después se llenó, tenía más de 100 personas, que para la época más de 100 personas en una iglesia... Era una gran cantidad. Es una gran cantidad. Recordemos que yo le había dicho que solamente llegaba a 1500, ¿cierto?, la cantidad de... A nivel nacional. A nivel nacional de chilenos que podían ser evangélicos. Amén. Y el avivamiento trajo este mover tan grande, un despertar. Hasta que llegó, ¿cierto?, un cisma que se produce entre la iglesia metodista, ¿cierto?, y los pentecostales que estaban allí dando, por así decirlo, estaban moviendo los cimientos de la iglesia pentecostal, metodista. Los pentecostales, entonces aquí se le da, en esta última conferencia, ¿cierto?, se les dice lo siguiente. En efecto, en la conferencia anual de esta iglesia, condenó oficialmente el movimiento pentecostal, además de los cargos que le hicieron al propio Hoover como iniciador y propugnador del cisma. Se tomó la siguiente resolución. Esto fue lo que dijeron. Por cuanto ciertas doctrinas falsas, tales como la enseñanza que el bautismo del Espíritu Santo es acompañado por el don de lágrimas y visiones, milagros de sanidad y otras manifestaciones, han sido diseminadas en varias partes de esta conferencia y presentadas como la doctrina de la Iglesia Metodista Episcopal, nosotros por la presente declaramos que
doctrinas son antimetodistas, contrarias a las escrituras e irracionales, y nuestros miembros están avisados que no deben aceptarlas como las enseñanzas de nuestra iglesia. La conferencia anual Autoridad Máxima de la Iglesia se había reunido en Valparaíso y había sido presidida por el obispo Bristol y el superintendente Rice. El resultado de la resolución fue la separación definitiva de los grupos pentecostales. Entonces, desde ahí en adelante, ya el asunto... Esta fue la separación definitiva de la iglesia, de los pentecostales, Claro. del movimiento pentecostal y de la iglesia Metodista. metodista. Allí se produce la separación definitiva. Willie Hoover presenta su renuncia, Ujú. presenta su renuncia a lo que tiene que ver, lo presenta el 13 de abril del año 1910. El pastor Willie Hoover presenta su renuncia al metodismo. Y ahí nace con un nombre esta nueva agrupación, ¿cierto? Y también tengo que decir que las iglesias que estaban fundadas, no solamente en Valparaíso, las que están en Santiago, ¿cierto? Pero ordenemos un poquito, ¿Ya? porque antes de esta división terminal, en donde, claro, se lee esto, se toma esta decisión en esta última conferencia, Amén. ya teníamos a las otras dos iglesias en Santiago que ya se habían separado, o sea, ya había un quiebre anteriormente dentro de la iglesia donde se separaron estos grupos pentecostales de sus respectivas iglesias. Sí, así es. La iglesia metodista, ¿cierto? La primera iglesia metodista de la calle Carnot, esa iglesia fue la primera iglesia pentecostal, por así decirlo, organizada, ¿ya? Que se organiza, la primera iglesia en Chile que se organiza pentecostal. El la 12, segunda, no, es la primera, disculpe, la segunda. la segunda iglesia metodista. Metodista, metodista. ¿ya? En la calle Carnot, en Santiago de Chile. Y allí, ¿cierto? El 12 de septiembre del año 1909 se constituye como la segunda iglesia metodista pentecostal a cargo del pastor Pavés. Entonces el pastor Pavés se separó de la iglesia. Exactamente, también. Porque también había tenido problemas dentro de su iglesia por el movimiento pentecostal, Bueno, porque estaba siendo totalmente rechazado, Exactamente. estaba teniendo problemas, entonces los hermanos pentecostales se apartaron de la iglesia y formaron esta nueva iglesia, la segunda iglesia metodista pentecostal. Así es. Ahí tenemos suelta el pastor Pavés, entonces, el cual, ¿cierto? Con ese grupo de hermanos sale de aquel lugar y se funda entonces esa iglesia, y la otra, después pasa el tiempo y la segunda iglesia en formarse también en la otra metodista que quedaba en calle Portales, ¿cierto? Y allí nace la primera iglesia metodista pentecostal con el pastor Leighton, que después fue sucedido por el gran pastor Umaña, que después fue el primer obispo pentecostal en Chile. Eso después la historia, ¿cierto? Vamos viendo este asunto. Y todo ello está ahora bajo la supervisión del pastor Willie Hoover. ¿Ya? El superintendente quedó a cargo de esto con el pastor Willie Hoover, que demoró un poco en salirse del metodismo porque tenía compromisos con la iglesia en Valparaíso, ya ciertos compromisos tenía con la iglesia en Valparaíso, pero después él ya es obligado y renuncia. Él tenía que renunciar prácticamente, y renunció el 13 de abril de 1910, es ahí donde renuncia. Todo este quiebre que es producido, ¿cierto? Porque rechazaron, por así decirlo, la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia metodista chilena. Aquí se rechaza, se les pide que abandonen, amén, y entonces eso es lo que comienza a suceder en el tiempo del avivamiento. Amén. Bueno, pastor, se nos va el tiempo. Amén, se nos va el tiempo, Ya lamentablemente. hemos llegado al final de nuestro programa. Amén. Les invitamos a sintonizarnos mañana a las 6 de la tarde en Radio Tu Encuentro, Aleluya, así el es. programa Palabra Fiel. Amén. Así que les saludamos a todos los hermanos que están en sintonía. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Llámenos también durante estas semanas. Estamos saliendo al aire y en vivo. Saludo a todos los que están por YouTube mirándonos también. Las grabaciones de estos programas, que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Chao. Amén. Chao, chao, bendiciones. ¿Pasamos el grito? Se nos achicó el...